Para hablar de este tema a esta hora de la tarde nos comunicamos con José Solís, él es subdirector de operaciones de la ATU, para saber cuál va a ser la solución a esta nueva amenaza de los concesionarios de suspender los servicios alimentadores y troncales. Señor Solís, muy buenas tardes. ¿Qué alternativas de solución está encontrando la ATU a esta hora para evitar esta paralización que va a afectar a los más de 400.000 ciudadanos que se mueven todos los días a través del sistema del Metropolitano? Muy buenas tardes, estimado Francisco. Muchas gracias por tu invitación. En primer lugar, quisiera reiterar lo señalado ya anteriormente por la autoridad respecto de los denodados esfuerzos que venimos realizando con la finalidad de generar los dispositivos legales correspondientes a fin de viabilizar las compensaciones que se han hecho referencia hace unos minutos. En ese sentido, y debido a los esfuerzos ya señalados, nosotros invocamos a los concesionarios a deponer estas medidas de fuerzas que han informado a fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Sin embargo, en caso de los canales de comunicación y gestión que se vienen desarrollando de manera continua con ellos no logren acceder o atender la problemática en cuestión, la ATU viene realizando las coordinaciones correspondientes a fin de invitar a los operadores de los servicios de transportes convencionales a fin de que operen con el 100% de su flota durante los periodos en los cuales se estaría dando esta suspensión gradual del servicio. Ahora, es importante aclarar que el dinero sí está, es decir, el Estado tiene destinados los recursos para cubrir este subsidio para los operadores y que puedan cubrir sus costos operativos, porque de ahí parte el problema. Sin embargo, hay demoras y una de las representantes en la nota que hemos visto previamente habla de demoras de hasta 12 semanas. ¿Por qué es que se producen estas demoras? ¿Hay algún problema burocrático? ¿Dónde está el punto en el que se producen estas demoras que afectan a los operadores y que producen estas amenazas, que además no es la primera vez, que ya es la tercera o cuarta que en la que vienen incurriendo desde que empezó el tema de la pandemia? Todas las medidas que nosotros estamos implementando con la finalidad de garantizar el servicio se enmarcan en lo establecido en los contratos, estimado Francisco. Y en esa línea, el mecanismo contractual que venimos aplicando desarrolla la posibilidad de poder reembolsar costos únicamente en un periodo posterior a la prestación del servicio. En ese sentido, la ATU recibe de manera periódica y una vez finalizados los periodos y los meses de análisis, la información de los concesionarios, los cuales son evaluados exhaustivamente, a fin de que los reembolsos de los costos directos incurridos por los concesionarios únicamente obedezcan a costos de operación necesarios para garantizar su continuidad, como por ejemplo los combustibles, la planilla de los conductores, el mantenimiento de los vehículos, entre otros. En ese sentido, el procedimiento de evaluación involucra no solo la participación de nosotros como ATU, sino también requiere de la participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque las transferencias de recursos se realizan una vez finalizado y sustentado los costos que son reportados por los concesionarios. Así es, pero nuevamente ahí hay un punto burocrático que está retrasando estos pagos, porque, insisto, el dinero sí existe, la voluntad de la ATU y del Ministerio de Economía y Finanzas para desembolsar este dinero está. Lo que pasa es que esto se hace después de un procedimiento burocrático que es el mismo que usted nos ha explicado. ¿De qué manera se pueden acortar o de qué atajos se pueden encontrar para precisamente evitar estas situaciones de tensión que finalmente van a perjudicar a los ciudadanos que se tienen que movilizar con el transporte público en la capital? Más allá de hablar de un procedimiento burocrático, estimado Francisco, nosotros consideramos que al irrogar recursos de todos los ciudadanos, de todos los contribuyentes, es el deber de la autoridad, de la ATU en este caso, y así como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Economía y Finanzas, resguardar que las evaluaciones respecto de los costos informados sean exhaustivas. Y es en ese sentido que la autoridad ha venido desarrollando de manera paulatina las evaluaciones para el desembolso de estos costos. Es preciso indicar que desde que la ATU asumió la cesión de posición contractual desde Protransporte hacia el mes de agosto del año pasado, se han venido otorgando de manera periódica
estos desembolsos, siendo que a la fecha los sustentos o las evaluaciones realizadas por la ATU correspondientes al periodo del mes de abril ya vienen siendo evaluadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y esperemos que a la brevedad posible y si es posible antes del inicio de estas medidas de suspensión gradual, logramos contar con estos dispositivos a fin de no perjudicar a los usuarios del sistema. No, es entendible y perfectamente y en verdad es elogiable que finalmente estén salvaguardando el dinero de todos los peruanos, porque es de ahí de donde sale el dinero que se le paga a los concesionarios. Y está bien que sean exhaustivos, pero precisamente no puede negar que se están produciendo demoras. Entonces, le repito y le reitero la pregunta, ¿de qué manera podría reducirse los tiempos para que estas situaciones de tensión que finalmente van a afectar a los usuarios no se produzcan? Porque si mañana paralizan las operaciones, los alimentadores y las troncales, van a ser 400.000 ciudadanos que finalmente se movilizan a diario por la ciudad utilizando el metropolitano y los alimentadores. Sí, las medidas de optimización de los procedimientos son continuas, estimado Francisco, y de hecho las venimos aplicando de manera periódica. En el caso particular de la evaluación de los costos, estamos trabajando, por ejemplo, en estandarizar diversos requerimientos de información y más allá de ello, también lo que buscamos es de que en el corto plazo se establezcan los canales de comunicación eficientes con los propios concesionarios a fin de que las sustentaciones que se realicen ante las entidades competentes tengan pues la rigurosidad que ellos demandan. Bueno, finalmente, y la del estribo, señor Solís, quería preguntarle qué pasa si es que finalmente no se llega a un acuerdo, el diálogo se rompe y los operadores mañana paralizan sus operaciones. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el plan de contingencia de la ATU para evitar que se afecten los ciudadanos que se movilizan en este sistema de transporte? Esperemos no llegar a esa situación y que los canales de comunicación y coordinación sean efectivos, pero en caso las concesionarias mantengan su medida de fuerza ya señalada, la ATU debe de salvaguardar la prestación y la continuidad de la prestación del servicio. Y en ese sentido, estamos coordinando con los operadores de los servicios convencionales para que de manera paulatina apoyen en el soporte de la movilidad de los usuarios en estas rutas alimentadoras que son sobre las cuales se iniciaría la suspensión gradual, a través de una oferta al 100% de la flota habilitada. Muchas gracias, señor Solís. Ha sido José Solís, subdirector de operaciones de la ATU, que nos ha explicado las alternativas que está buscando precisamente la Autoridad de Transporte Urbano para evitar llegar a esta situación que va a perjudicar finalmente a 400.000 ciudadanos que día a día se mueven en el sistema de transporte metropolitano de la ciudad. Muchas gracias. Estamos en contacto para actualizaciones con respecto a este tema. Vamos a continuar.